Bueno, ahí lo veíamos en este contenido anterior de esos usuarios que han encontrado el amor en redes sociales, pero así como se encuentra el amor, pues también llega también la desilusión en algunos casos. Y cuando hablamos de desilusión amorosa, pues en estos días sobre todo, pues nos retumba en la cabeza la canción de Shakira de Monotonía. Es una canción, ustedes saben, nos ha puesto a hablar de todos los mensajes que le envía Gerard Piqué, de cómo se siente la cantante, pero por supuesto de esa sensación, de ese sentimiento por el que muchos hemos pasado, una ruptura amorosa, la conocida tusa, una etapa que usted, yo y muchos otros humanos pues hemos experimentado alguna vez en la vida. Para darnos algunos consejos de cómo manejarla y por qué no hasta superarla, pues hemos invitado a René Bautista, doctor en Ciencia del Comportamiento y docente de la Universidad de AN. Bienvenido. Hola Marta, buenas tardes, ¿cómo estás? Todo muy bien por aquí, gracias por estar con nosotros. Yo quiero comenzar preguntándole si hay alguna definición científica para la tusa. No, yo creo que en realidad no la hay, más allá simplemente de que la pudiéramos construir, ¿no? O sea, uno podría decir Sí. que una tusa es una forma en la que naturalmente enfrentamos, o es la forma en la que llamamos a la forma en la que naturalmente enfrentamos una ruptura amorosa o una pérdida de un objeto de apego. Eso es básicamente lo que llamamos una tusa. Pero entonces ahí, cuando hablamos del apego, ¿es diferente al amor, por ejemplo? Sí, digamos que Sí. técnicamente hay unos usos muy particulares para la palabra apego y que tienen Sí. mucho que ver como con la solución de necesidades de dependencia de diferentes especies, incluida la nuestra, y tiene que ver mucho con ese proceso de solución de necesidades primarias que tiene uno incluso desde la infancia y que luego se van diversificando. En cambio, el amor es una palabra que tiene un montón de connotaciones y de significados muy diversos y que hace referencia a las formas en las que nos relacionamos con otros, pero ese amor tiene connotaciones culturales y significados culturales también muy diversos que incluso van mucho más allá del apego y que tienen que ver justamente con esa forma en la que nosotros establecemos una relación con los demás. Ahora, cuando nosotros estamos hablando de la tusa, estamos hablando de una montaña rusa de emociones. Hablemos sobre esas fases por las que uno atraviesa, que es que uno pasa literalmente del llanto extremo, si fue muy querida esa persona, a la felicidad de decir como la canción, me liberé. Pero eso es toda una montaña, ¿no? Es todo un proceso. Así es decir, digamos que lo que sí es común a todas las tusas es justamente la variedad de emociones, ¿no? Lo que no es común son las duraciones de esas emociones, o sea, lo que no es compartido, lo que no siempre ocurre de la misma manera es cuánto duran esas emociones o en qué orden ocurren, porque además también tenemos un montón de mitos por ahí sobre cómo funcionan las emociones y creemos que son cosas muy diferenciadas y tremendamente distintas unas de otras y que ocurren como en secuencia, etcétera. Pero en realidad nuestro comportamiento emocional es tremendamente variado e incluso nosotros mismos podríamos notar cómo hay una mezcla usual de emociones que no tienen necesariamente un tiempo de duración o una serie de etapas. Entonces, incluso en el contexto de la tusa, no necesariamente hay un proceso. Lo que sí ocurre, como tú dices, seguramente es una montaña rusa en la que experimentamos muchas cosas diferentes, emociones muy complejas en el sentido en el que son emociones muy mezcladas entre sí, pero de ninguna manera ocurre de una manera homogénea, de ninguna manera ocurre de una manera, digamos, estandarizada para todo el mundo. No ocurre de una manera estandarizada para todos y hay veces que uno dice, es que yo creo que de esta tusa yo no me repongo, a veces como que uno siente que está atrapado como en un agujero negro, como que es más fuerte el dolor. Ahí, ¿qué se puede hacer? O sea, ¿por qué llegamos a ese punto como que sentimos que no hay más esperanza? Pues digamos que tiene mucho que ver justamente con la forma en la que nosotros hemos aprendido a través de la vida a gestionar nuestras relaciones de apego. Y tiene mucho que ver con la forma en la que nosotros hemos aprendido a elaborar, incluso verbalmente, nuestras formas de relacionarnos con los demás. Entonces, en buena medida, muchas veces, a pesar de la diversidad que puede haber en los procesos de TUSA, ¿no? Uno lo que podría decir es que siempre hay como unos elementos en común, ¿no? Por ejemplo, el tiempo que duró la relación seguramente es un factor muy importante a la hora de terminar en ese hoyo negro que tú dices, ¿no? Es decir, por ejemplo, cuando la relación es muy extensa o tiene un tiempo muy largo,
eh, cuando uno la vive, uno tiene la sensación de la monotonía, uno siente la rutina, ¿no? Y uno piensa que de alguna manera esa emotividad se fue, pero cuando llega el momento de la ruptura, ese objeto de apego se va con todo y las cosas bonitas que sentíamos con él y entonces queda en nosotros, es la sensación opuesta y entonces queda una profunda tristeza. Entonces, entre más tiempo pasamos con esa persona y más experiencias agradables vivimos con esa persona, es más difícil de superar, es más complicado, nos lo vemos como un proceso mucho más difícil y nos vemos mucho más desesperanzados y mucho más en el hoyo negro, ¿no? Claro, hay otro montón de factores que también inciden sobre esto, pero el tiempo es una de esas variables muy importantes. Nosotros estamos enlazados ahorita en nuestras plataformas digitales, en TikTok es una de ellas y aquí una de las usuarias, uno de los usuarios dice, el cantor del valle, dice, es apego emocional. ¿Uno cómo puede hacer para diferenciar cuando es que tengo ese apego emocional o cuando de verdad es que, mejor dicho, estaba muy enamorado? Mira, yo creo que lo primero, y aquí es tremendamente importante entender que lo que usualmente se llama apego o lo que en la literatura se llama el apego es tremendamente importante. O sea, necesitamos sentir apego, es inevitable sentir apego, es muy bueno sentir apego y el apego nos ha traído hasta acá como especie. Es decir, y es, de hecho, el apego es la condición inicial de todo el desarrollo psicológico y de todo el desarrollo de nuestras preferencias, del desarrollo de nuestros afectos, etcétera. Entonces, el apego es una condición casi que biológica fundamental que se va amplificando a lo largo de nuestra vida en función de las experiencias que uno va teniendo con las cosas. Entonces, el apego no está mal y está bien y nos ha traído hasta acá. Entonces, creo que a veces satanizamos el problema del apego y decimos, no, el apego está mal y tenemos que ser más racionales, etcétera, pero finalmente, de nuevo, es una condición natural y es una condición necesaria y es una condición absolutamente inevitable. Necesitamos sentir apego y eso está bien. No tenemos que satanizarlo ni tenemos que sufrir por sentir apego. Eso es otra cosa muy Sí. diferente sobre cómo se supera una tusa. Son otras cosas. Bueno, entonces eso me llama la atención, no hay que satanizar el apego porque eso es lo que básicamente uno siempre escucha cuando uno está atravesando por una tusa, no, déle tiempo porque es que usted está apegada. Y hay otra cosa que, lo digo a título personal, cuando uno atraviesa por esas situaciones, uno dice, ¿y ahora qué hago? Porque es que quedé desparchado, porque es que con esa persona, usted ya lo mencionaba, uno tenía la rutina, vamos a cine, vamos al parque, vamos a comer helado, y entonces uno queda ahí como, ¿y qué viene? O sea, uno como, no vamos a llenar un vacío, sino cómo vamos a ocupar ese espacio. Pues yo creo que, de nuevo, también aquí es muy importante tener en cuenta qué sentido quieres darle tú a a la experiencia, ¿no? Porque usualmente lo que ocurre en estos escenarios es que tratamos como de una de dos cosas. Una, olvidar a la persona, lo cual pues de ninguna manera es posible. Pero dos, también tratamos como de evitar sentir el dolor, la frustración, etcétera. Y entonces lo que hacemos es justamente tratar de distraernos de ese dolor, llenar nuestro tiempo con un montón de actividades y con un montón de espacios en el cual realmente lo que estamos haciendo es no estamos dándonos la oportunidad de aprender a sentir diferente frente a esa persona. Entonces, allí va a mantenerse ese sentimiento y una vez vuelva a aparecer la persona, yo voy a volver a sentir exactamente lo mismo que sentía antes porque no me di la oportunidad de aprender otras cosas y no me di la oportunidad de sentir lo que es absolutamente natural sentir, que es justamente todo este dolor por la pérdida, ¿no? Entonces, es tremendamente importante que en primer lugar veamos si es necesario o si estamos en el momento correcto para llenarnos de actividades y de distraernos o si por el contrario es un momento de introspección, es un momento de reflexión, es un momento para sentir lo que estamos sintiendo y aceptar lo que estamos sintiendo. Ya, por supuesto, el resto va de acuerdo con la vida de cada uno y con las actividades y las ocupaciones que tengan y los gustos y las preferencias. Obviamente es muy útil cuando tú una vez has pasado ese momento en el que lo has elaborado, puedas entonces dedicarte a hacer cosas que te gusta hacer y que te traen satisfacción. Eso te ayuda un montón de alguna manera a volver a encontrar un sentido distinto que seguramente estaba antes, pues relacionado con la persona con la que tienes la ruptura. Sí, y en ese sentido hay otras personas que también, como usted lo mencionaba, cada tusa es diferente y en cada persona, pues hay quienes optan por lo que nosotros popularmente conocemos como barrer debajo del tapete. Hablemos de esos riesgos de esconder el dolor. Sí, yo creo que en términos generales, en la vida humana,
Tenemos esa tendencia a evitar esas cosas que nos incomodan y como tú dices, a ocultarlas, ¿no? Y tratamos de evitar sentir, pero finalmente, como te digo, el problema fundamental que tiene eso es que en algún momento eso va a surgir y si no lo hemos gestionado adecuadamente va a surgir con una intensidad mucho mayor y además inesperadamente, ¿no? Pero yo ya había dejado esto atrás. ¿Qué pasó? ¿Por qué estoy volviendo a sentir todo esto y empieza uno entonces a elaborarlo verbalmente y eso genera mucho más sufrimiento? Entonces, lo importante en este caso es obviamente poder gestionar adecuadamente eso que estamos sintiendo, darle un buen trámite y luego, pues, por supuesto, continuar con la vida, porque de lo contrario, como tú dices, si lo escondemos debajo del tapete, allí va a quedar, pero seguramente va a volver a aflorar una vez uno vuelva a encontrarse con las situaciones que produjeron ese tipo de sensaciones al principio. Y por ejemplo, cuando hablamos de tusa no necesariamente es de una decepción amorosa, también hay tusas por amigos o no. Sí, en general, por eso te decía que no hay una definición técnica ni Ajá. científica de la tusa, sino que tiene que ver con esa forma en la que nosotros naturalmente reaccionamos en el contexto de una pérdida de un objeto de apego. Así hemos denominado nosotros en este momento a ese conjunto de reacciones. Y lo mismo, ¿no? Es importante que tengamos claro que eso es completamente natural, porque a veces hay gente que se da mucho palo por eso, ¿no? Porque si es un amigo o es una amiga, ¿yo por qué tengo que estar sufriendo por eso? Bueno, pero necesariamente puede ocurrir si es que uno ha generado una relación, un vínculo, un apego con respecto a esa persona. Entonces puede ocurrir incluso no solamente con personas, es decir, la literatura muestra que los seres humanos podemos desarrollar vínculos de apego incluso con mascotas, con objetos, etcétera, ¿no? Incluso con entidades abstractas, por ejemplo, como ocurre en el caso de la religión. Así que es importante que entendamos que hace parte normal de nuestro desarrollo emocional y que allí va a estar ese apego y que siempre va a estar la tusa en el sentido en el que ocurra o en el momento en el que ocurra la ruptura. Siempre que hay una problemática, pues es bueno hablarla, verbalizarlo, ¿no? Pues ponerle nombre. Pero hay quienes tienen miedo porque dicen, no, pues que me van a juzgar, pero es que me van a decir. Todavía hay mucho recelo sobre hablar de lo que nos pasa adentro, sobre todo pues en estos temas amorosos. Pues fíjate que es un tema muy importante en el sentido en el que yo creo que hay una serie de tabúes y una serie de barreras a la hora de poder expresar nuestras emociones. Hay una serie de condiciones socioculturales que castigan permanentemente esas expresiones emocionales que son tan naturales y tan necesarias. Entonces, estamos permanentemente en una cultura que castiga ese tipo de expresiones desde que estamos niños, o sea, desde que somos niños nos están diciendo no llore o no se queje por bobadas, o, "Ay, quién se le murió, no sé a qué le pasa", sí, estamos minimizando e invalidando permanentemente al otro. Entonces, en este contexto siempre la sugerencia es, hombre, no hagamos parte del problema y dejemos de darle palo a los niños por lo que sienten o a las personas por lo que sienten y con eso gestionamos unos climas de confianza en el que la gente pueda expresar lo que está sintiendo y entonces no vamos a tener a gente que esté escondida sintiendo cosas en una intimidad a la cual nosotros no podemos acceder de ninguna manera y en algún momento pues lo que nos encontramos es gente con depresión, con ansiedad, gente que se suicida, etcétera, porque nunca pudo gestionar adecuadamente eso por la sanción social que existe frente al tema. Entonces, claro, la tusa está mucho más validada, pero muchas de las cosas que sentimos dentro de la tusa están castigadas socialmente y preferimos ocultarlas y preferimos no hablar del tema y eso es tremendamente contraproducente. Claro, y usted ya lo mencionaba, por ejemplo, es que los hombres no lloran, usted no debe llorar, o ¿por qué no ahoga la pena en el alcohol? Es decir, nos metemos en un problema para llegar a otro. Sí, así es. Y cuando le metemos alcohol al asunto, la cosa se complica. No porque esté mal el alcohol en sí mismo, de hecho, pues el alcohol hace parte de toda una serie de patrones culturales que nosotros, al menos como colombianos, tenemos muy incorporados, o sea que no es ni bueno ni malo, sino que por lo menos no es la vía útil o la mejor vía para gestionar lo que queremos gestionar cuando tenemos una tusa que en realidad tiene que ver es con, hombre, yo quiero aprender a sentir diferente frente a una persona con la que tengo una ruptura. Entonces, el alcohol no es la manera de aprender a sentir diferente frente a estas situaciones, ¿no? Entonces, obviamente, de nuevo, no se trata de evitar lo que estamos sintiendo, a pesar de que el alcohol pueda ser parte de los rituales culturales que tenemos frente al tema, sino que se trata de tener muy claro
el papel del alcohol o de los amigos o de los espacios de esparcimiento y tener muy claro que eso no nos va a enseñar a sentir de maneras distintas frente a aquello que queremos aprender a sentir distinto. Ahora, cuando uno dice, bueno, yo creo que ya voy superando la tusa, yo creo que pues ya voy saliendo, ya voy como del otro lado, pero recibí ese mensaje, esa llamada, ese emoji o ese me gusta. Ahí, ¿cuál es la recomendación? ¿Lo obvio? ¿Lo ignoro? O sea, Mira, aquí tenemos, los psicólogos lo sabemos muy bien. Lo que ocurre en este caso particular es que cuando hay una ruptura, tú estás de alguna manera perdiendo un montón de circunstancias y de ocasiones y de escenarios que te traen satisfacción. Entonces, cuando tú pierdes eso, lo primero que tratas de hacer es recuperarlo de alguna manera, ¿sí? Y si no lo puedes recuperar, empiezas a volverte muy creativo para tratar de recuperar aquello que estás perdiendo. Entonces viene toda una explosión de conducta que intenta volver a conseguir aquello que estás perdiendo y que incluso cuando no lo logras se convierte en agresión y por eso tenemos tantas agresiones durante justamente las rupturas y pues tantas circunstancias lamentables. Entonces, desde el otro punto de vista, lo que sabemos muy bien los psicólogos es que ese emoji, ese like, ese mensaje, lo que hace es, de hecho, enganchar a la persona en un proceso mucho más difícil de romper, ¿sí? Es decir, cuando yo estoy en el proceso de la ruptura, si yo me encuentro permanentemente con una pared, si me encuentro con una persona que no realimenta lo que yo estoy tratando de lograr, seguramente mi comportamiento decrece, decae y dejo de buscarla en algún momento. Sí, pues si ya intenté todo y no lo logré, voy a tener que aceptarlo y voy a tener que de alguna forma enfrentarlo en mi vida subsiguiente, pero si de alguna manera con alguna cosa que yo hice y que además no sé exactamente cuál fue, logré atención nuevamente de esa persona, logré un momento satisfactorio, etcétera, uy, ahí me voy a enganchar sí. permanentemente y entonces eso va a ser tremendamente difícil de gestionar. Y sabe que yo creo que podríamos terminar con la frase de Shakira en monotonía, yo te quiero, pero me quiero más a mí. Yo creo que con eso podríamos terminar. A René Bautista, doctor en Ciencia del Comportamiento y docente de la Universidad de AN, gracias por haber estado con nosotros aquí en Noticias Caracol ahora. Bueno, muchas gracias a ti por el espacio. Gracias por estar con nosotros hablando de la Tusa, 12:27 de la tarde. Quédense con